Bueno, en primer término quería preguntarle sobre esta decisión que ha tomado la agencia internacional Moody's, quien ha revisado al alza su perspectiva de las calificaciones de la deuda a largo plazo en moneda extranjera y local del Perú. O sea, pasa de negativa a estable, aunque se mantiene la calificación de la deuda soberana en Baa1. Quisiera que nos explique en qué consiste, qué significa esto, ¿no? Y cómo favorece al país, o sea, cómo favorece a la población desde el punto de vista económico. Sí. Mire, la calificación crediticia de un país es básicamente la percepción que tienen estas agencias especializadas respecto a la capacidad de pago del país, la capacidad de honrar el servicio de la deuda. Ya. Entonces, si es que hay mucha capacidad, de poner una buena nota, y si es que ven que hay dudas respecto a eso, bajan la nota o ponen una especie de semáforo de que puede mejorar o puede empeorar o mantenerse igual. Entonces, lo que está diciendo Moody's es que piensa que tenemos un riesgo de impago moderado, en el sentido de que en el corto plazo aduce de que Perú va a poder seguir pagando sus bonos, los intereses de los bonos que emite el gobierno, al mismo costo, pero tiene dudas respecto al mediano plazo y por eso mantiene la calificación crediticia donde está. Esto es como un banco, como una persona que va a pedir un préstamo a un banco y tiene que pasar por una evaluación de riesgos. El banco ve si ese deudor va a poder pagar esa deuda y lo califica según su capacidad de repago de ese préstamo. ¿Y qué factores han influido para que Moody's cambie la perspectiva? Ellos hablan de dos factores, uno que es real y otro que es medio cuestionable. El real es que si uno mira la deuda del Perú con respecto al PBI, que es una métrica de la solvencia, cuán solventes somos, efectivamente señala que tenemos un nivel de endeudamiento bajo comparado con otros países. Por dar un ejemplo, en el Perú es 32, 33%, en Brasil es el doble, en Colombia es el doble, 70% del PBI de endeudamiento. Entonces, eso es positivo y eso nos da espaldas financieras. Otro aspecto que ellos dicen y mencionan en el informe es que la gobernanza, la estabilidad política del Perú ha mejorado. ¿Por qué? Porque se ha aprobado la bicameralidad y porque ahora hay reelección de autoridades como congresistas. Y ellos interpretan esos dos actos políticos que le va a dar mayor estabilidad al país. ¿Y eso es con eso usted no está de acuerdo? O sea, es una visión, digamos, un tanto capaz ingenua, porque si uno ve la política, le pasa una factura al manejo de las cuentas públicas, y de hecho, algo que ellos no mencionan, y quizá porque su corte de evaluación ha sido antes, es que probablemente este año se incumpla el tope de déficit fiscal. De hecho, la semana pasada el presidente del Banco Central dio las proyecciones oficiales del BCR y muestra que este año, nuevamente por segundo año consecutivo, el MEF va a tener un déficit fiscal más elevado del planteado. Y esto significa que está gastando más de la cuenta y esto obviamente no es una buena señal. Entonces yo creo que hay señales que probablemente la agencia Moody's no ha tomado en cuenta, pero lo importante es decir, oye, mejoremos la nota y mantengámonos en estable y en positivo. Entonces estamos ahí como que, no jalados, pero estamos ahí digamos, en la mirada atenta de las agencias respecto a cómo vayan evolucionando los indicadores. Muy bien. Don Luis, hablemos del tema de la inseguridad ciudadana y lo que le cuesta al Perú, o sea, lo que influye básicamente en la economía del Perú, en el crecimiento económico. Influye mucho y de hecho también el señor Velarde lo comentó en su conferencia de prensa la semana pasada. Mire, yo creo que influye de dos formas muy directas, tres formas muy directas, una cuantificada. Hoy en día la seguridad privada, Carlos, equivale a lo que el Estado gasta en seguridad ciudadana. El presupuesto del 25 que se está discutiendo tiene por la partida de seguridad más o menos 15.000 a 16.000 millones de soles de presupuesto, del interior, la policía, etc. Ese mismo monto gastan las empresas privadas en seguridad particular. Entonces estamos hablando que 30.000 millones de soles van a seguridad. Y eso es un piso, porque a eso hay que sumarle el hecho de que hay un impacto no medido, que es como la extorsión le pasa factura a la base de la pirámide, a las bodegas, a los pequeños emprendimientos,
a los transportistas que tienen que pagar cupos, según como escuchaba en el programa. Entonces, todo eso es un costo que le quita pues liquidez y es un impuesto. Es como si hoy día hubiera un impuesto adicional que se llama extorsión, que tienen que pagar los emprendedores, los pequeños negocios, y eso es un costo económico no cuantificado, no menor. Y lo tercero es que nadie invierte en un país donde hay dudas respecto a la seguridad y la integridad de las personas. Y eso lo que hace que la inversión, en lugar de crecer a tasas más elevadas, crece a tasas bajas. Entonces, ciertamente, el Perú, de controlar la inseguridad, tendría mejor pronóstico, y lo vemos en un caso muy puntual, que es el caso, por ejemplo, de la minería ilegal. La minería ilegal preocupa mucho porque hoy día equivale a lo que mueve el narcotráfico, y eso lo que deviene es un país donde los ilícitos comienzan a tomar control de la vida cotidiana y tiene un impacto económico no menor, y obviamente le pasa un tope al crecimiento económico del país a futuro. El presidente del BCR dijo que se mantiene la proyección de crecimiento económico este año de 3.1%, ¿cierto? Pero ante esta situación de inseguridad, si se mantiene esta perspectiva, ¿podría caer? Sin duda, yo creo que ese es un factor, y otro factor tiene que ver con la incertidumbre electoral, porque de acá a un año entramos nuevamente en proceso electoral, y ante la incertidumbre la decisión es no invertir hasta que se diluciden los cambios que se vendrían. Entonces, pero la inseguridad hoy en día, Carlos, es el principal problema que afectan a los peruanos, a los ciudadanos de a pie a todos, y creo yo que es el problema que no tiene una solución efectiva de parte de las autoridades. Y es lo que nos está pasando, una factura enorme en muchas regiones, en todas partes del país, y probablemente crezcamos mucho, no sé si cuánto más, pero mucho más del 3%, que es un crecimiento mejor, pero insuficiente para luchar contra la pobreza y mejorar el bienestar de la población. Ahora, ¿la solución a este problema pasa por mayor presupuesto, cree usted, al sector interior? Mire, yo le cuento, hace 10 años yo era ministro de Economía y el presupuesto era 5.000 millones de soles. Se triplicó en 10 años y no vemos los resultados. Entonces creo que tiene que ver con gestión, porque tenemos un dato no menor, que el 80% de las comisarías del Ministerio del Interior están paralizadas. Obras paralizadas. Eso denota gestión deficiente, y obviamente hay temas de inteligencia y otras cuestiones, y en general una actividad mucho más integral de lucha contra este flagelo que hoy día nos pone pues, en una lista de países que lamentablemente pueden resultar inviables, donde la ilegalidad es lo que se impone y la inseguridad es lo que merma cualquier posibilidad de progreso económico, desde el más pequeñito hasta el gran empresario. Usted que ha sido miembro del Ejecutivo, don Luis, hay también quienes consideran que una solución a esto pasa por cambio de ministro. ¿Es esa para usted realmente la solución? Mire, en el caso del Interior, tenemos ya el récord de cambio de ministros del Interior. Creo que lo que lleva este gobierno no llegan ni a 2 meses en el cargo. Entonces, creo que el problema es muy serio y va más allá de la persona, pero si no tenemos una estabilidad en la conducción de un ministerio tan sensible, entonces es muy difícil que haya continuidad en la política pública. Yo creo que hay cuestionamientos que deben ser obviamente merituados para ver si continúa o no el ministro, pero tener al Ministerio del Interior como una silla voladora, donde el ministro no dura más de 2 meses en promedio, eso va en contra de tener políticas públicas efectivas y continuas, porque simplemente todo se paraliza. Efectivamente. Muy bien, don Luis Miguel Castilla, muchas gracias por su visita aquí a los estudios de RPP, muy amable. El ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, estuvo con...